Bueno, yo quiero comenzar contándoles una historia. La historia de Cristian, un muchacho que estaba preso junto a Facundo. Dice que ya hace 20 años que Facundo estuvo preso y que en la cárcel cuando él entra, lo ponen en una celda junto a Cristian. Lo importante de esta historia es lo que va a pasar precisamente cuando Facundo llega y entra a la misma celda con Cristian. Dice que en el pasar del tiempo, mientras están juntos en la misma celda, empiezan a preguntarse, a conocerse, a saber detalles de su vida, porque tenían tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y dice que cada uno de ellos conoce el por qué había venido a la prisión. Facundo había venido por un robo, pero Cristian, su compañero de celda, dice que había venido por un asesinato. Lo curioso de esta historia es que este asesinato, cuando nosotros escuchemos, no es un asesinato cualquiera, porque Cristian había matado al pastor de su madre. Hermano, él pensaba que era culpa de este pastor que su madre hubiera cambiado a tal manera de que cada día lo que hacía era orar por él, predicarle el evangelio, mostrarle mejores cosas para hacer. Y él, un muchacho de pandillas, un muchacho que en todo tiempo estaba metido, ¿verdad?, en estas cosas del mundo, lo único que hacía era culpar a su madre porque había cambiado y ya no apoyaba su manera de vivir, a tal punto que un día decidió matar al pastor de su madre. Hermano, ellos estuvieron juntos por 4 años. A los 4 años Facundo sale, y cuando Facundo sale, pasa algo. Facundo hoy es pastor de una iglesia hace 10 años. Pero Facundo es pastor y vino al evangelio porque fue precisamente Cristian el que le predicó el evangelio. Y es una historia impactante, una historia que nos llama la atención, decir, wow, estamos hablando de una persona que mató al pastor de su mamá precisamente porque el pastor, él pensaba que había cambiado a su madre a tal punto de que él no estaba conforme a eso, y que es precisamente este Cristian el que le predicó el evangelio a Facundo, al punto de que Facundo hoy es pastor hace 10 años, predicando precisamente el evangelio. Y Cristian aún está en la cárcel, cumpliendo la condena por su pecado, pero aún en la cárcel sigue predicándole a cada persona que tenga el chance de hacerlo. Hermanos, el pasaje de hoy nos muestra una realidad muy parecida a esta historia. ¿Sabe? Así como Cristian, siendo enemigo de Dios, al punto de que en su pasado mató precisamente al pastor de su madre, dejó la iglesia en shock con la sola idea de destruir precisamente el proceso del evangelio y el progreso del evangelio en su localidad. Asimismo, en el pasaje de hoy, vemos como uno de los más grandes enemigos de Dios es simplemente cambiado para convertirse en uno de los más grandes colaboradores en la predicación del evangelio. Yo los invito a estar buscando en Hechos 9 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 19a. Dice la palabra del Señor, Hechos 9, verso 1 hasta el 19a. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por muchos días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Hermano, si una verdad fuera a encerrarnos precisamente este texto en el día de hoy, es que Dios puede usar aún a sus mayores enemigos para que su palabra siga siendo predicada. Hermano, Dios puede usar aún a sus mayores enemigos para que su palabra siga siendo predicada. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué Lucas pone precisamente este texto aquí? Porque veíamos la semana pasada que todo el enfoque de Lucas giraba precisamente alrededor de Felipe. Y veíamos igualmente el domingo anterior cómo Felipe viene siendo el personaje principal en cuanto a lo que Lucas nos está narrando. Pero algo pasa. Lucas cambia su narrativa. Teniendo en cuenta precisamente esto, de que el texto anterior lo que nos habla de cierta manera es que la gracia sobrenatural de Dios, la rica gracia del Señor decidió que Felipe fuera donde estaba este eunuco para que esta persona fuera salva. Y de pronto la historia vira su narración para hablarnos de Saulo. ¿Y quién es Saulo? Porque nosotros podemos conocer quién es hoy, pero en la narrativa de Lucas, él nos ha dado detalles para decirnos quién era este Saulo. Desde el capítulo 8, en el verso 1, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Recordemos el martirio de Esteban, cuando Esteban está siendo apedreado, y ahí está Lucas dándonos un detalle, diciendo, y Saulo estaba de completo acuerdo en la muerte de Esteban. Pero si sigues un poco más adelante, en el verso 3, dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. Hasta ahora, lo único que Lucas se ha dedicado a mostrarnos de Saulo es precisamente que es una persona que está en contra del progreso del Evangelio de Dios. A tal punto que nuestro texto precisamente comienza de la misma manera. Hermano, pero Dios puede usar a sus peores enemigos para que su evangelio siga siendo predicado. Notemos entonces, para ir ya directo al pasaje, cómo precisamente Lucas nos continúa narrando quién es Saulo. Entonces, vamos a tratar de ver este pasaje para responder precisamente a esta verdad en 2 grandes puntos. Vamos a estar viendo primeramente cómo nadie puede interponerse para que el nombre de Jesús sea predicado, y lo estaremos viendo en los primeros 9 versos de este texto, y cómo precisamente esto responde a esta verdad de que nadie puede interponerse a Dios. Hermano, en los 2 primeros versos es simplemente una narración de Lucas para dejarnos ver qué es lo que está pasando con Saulo. Saulo
Lo único que tiene en mente cuando leemos aquí es simplemente que los del camino, que como nota, los del camino es simplemente una manera, el cómo se le llamaban a los cristianos en aquel entonces. O sea que de cierta manera podríamos pensar que Saulo lo único que tiene en mente es que los cristianos simplemente fueran acabados, fueran destruidos, fueran apresados y que el evangelio que estaban predicando parara en ese momento. Eso es lo que Pablo tiene en mente, Saulo, mejor dicho. Al punto de que dice Lucas que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y buscó cartas donde el sumo sacerdote en Jerusalén, para ya no perseguir a la iglesia solamente en Jerusalén, para ya no perseguir a los cristianos solamente en Jerusalén, sino que él pide cartas para ir a Damasco, para que esta fe que se había salido de Jerusalén fuera parada. Él entendía que eso es lo que debía hacer. Y Pablo está haciendo todo lo posible para que los cristianos sean parados. Hermano, dice que tanto hombres como mujeres, él quería apresarlos para que nadie quedara libre. Y esa es su intención. En la intención de Pablo, en el corazón de Pablo, en la mente de Pablo, en el esfuerzo que él está poniendo por delante, es simplemente ir a Damasco para destruir a los que creían en Jesucristo. Esa es su intención. Y es importante que nosotros podamos entender que en su mente esto es lo que había. Él no pensaba en otra cosa que no fuera en destruir a los cristianos. En los planes de Saulo, lo único que había era acabar con esta gente. No había nada más. Pero ¿saben qué, mis amados? El Señor cambió los planes de Saulo. El Señor cambió los planes de Saulo. Porque después de que estos dos versos simplemente nos describen el punto donde Saulo precisamente quería destruir a los cristianos con toda su fuerza, pues automáticamente después en los próximos versículos simplemente Lucas en su narrativa nos deja ver de que Dios cambió los planes que Saulo tenía. A tal punto, hermano, que a partir de ahora el libro de los Hechos, todo el enfoque lo toma precisamente en este personaje. Y en cómo esta persona que está siendo transformada precisamente en nuestro texto de hoy, a partir de ahora se convertiría en alguien más. Y cómo todo el libro de los Hechos de aquí en adelante se enfoca en esta persona para mostrarnos cuánto hizo precisamente por el Evangelio. Pero esa no era su mente. Ese no era su corazón. Él estaba en contra de la iglesia. Él estaba en contra de los cristianos. Y el Señor cambió simplemente sus planes. Hasta aquí hemos visto de muchas maneras que en todo lo que hemos estado viendo de Hechos se han levantado muchos impedimentos, se han levantado muchas cosas para que precisamente la palabra del Señor no siga siendo predicada, pero todas ellas el Señor ha buscado la manera de que sirvan para que la iglesia no deje predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia ha seguido predicando el Evangelio, al punto que vimos que incluso la persecución que se arma después de Esteban es puesta por Dios de cierta manera para que los cristianos salgan de Jerusalén. Incluso vimos en la narrativa de Hechos cómo precisamente la predicación del Evangelio ya había llegado a Samaria. Lo vimos claramente cómo realmente el Evangelio iba siendo predicado aún más allá y aún más allá. Y cada momento Lucas, cuando escribió el libro precisamente de Hechos, nos deja con claridad de que el Evangelio iba ganando terreno. Iba ganando terreno a pesar de las circunstancias. Y precisamente en este momento pasa algo parecido. Saulo persiguiendo a la iglesia. Las circunstancias en este momento nos podrían dejar ver que la iglesia entonces va a parar. La iglesia entonces, con una persona que tiene la autoridad que le están dando a Saulo, que tiene cartas para apresar a todos los que confesen creer en Jesucristo, pues entonces nos puede dar la idea de que esto iba a parar. Pero les decía, hermanos, Saulo es cambiado y confrontado por el Señor. Al punto que cuando leemos
que él va camino a Damasco y de pronto se ilumina todo aquello y vemos toda esta historia maravillosa, cómo realmente pasa, y a veces hemos escuchado de cómo se cayeron del caballo y cuántas cosas la gente habla de este texto, ¿verdad? Pero hay algo importante que es lo que nos llama la atención. Lo único que Cristo le responde a Saulo es esto. Primero le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta, hermano. Nosotros pudiéramos preguntarnos sencillamente esto: ¿Pablo ha perseguido a Jesucristo? ¿No? De cierta manera, él había perseguido a las personas que profesaban fe en Jesucristo, pero directamente a él nunca lo había hecho. De hecho, ya Cristo había muerto por nosotros, ya había ascendido por nosotros. Nunca lo había perseguido directamente. Sin embargo, la pregunta de él es: ¿por qué me persigues? Pablo simplemente le dice: ¿quién eres? Yo creo que es la pregunta que nosotros haríamos igual. Si yo no te he perseguido nunca, ¿quién eres? Y la respuesta de Jesús es sencillamente esta: yo soy Jesús a quien persigues. Bueno, yo no sé si está notando la realidad de este pasaje. ¿O qué nos quiere enseñar Lucas con esto? Porque Jesús le dice: yo soy Jesús a quien persigues, y simplemente le dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nada más nos pone Lucas en este texto. Yo soy Jesús al que tú persigues. Levántate y ve a la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Dos cosas podemos notar aquí, hermano. Uno, perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. No sé si nota que la intención que nos está dejando Lucas ver es precisamente esto. Cuando alguien decide perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo, está directamente persiguiendo a Cristo. No hay un punto intermedio entre estas dos cosas. Si perseguimos a la iglesia, perseguimos a Cristo. Y es maravilloso ver cómo Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Es maravilloso ver por qué Cristo, o sea, esa maravillosa palabra donde Él le dice: ¿por qué me persigues a mí? Dando a entender precisamente esto. Él estaba persiguiendo al Señor. Bueno, cuando la iglesia está siendo perseguida, la realidad es que están persiguiendo a Cristo. Y si algo podemos recordar de esto es que cuando alguien esté persiguiendo a Cristo es digno de lástima. Porque la misma palabra nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y a veces las personas no entienden esto. Pero otra cosa que podemos aprender en este texto es esta: Dios no necesita pedirle permiso a nadie. No sé si se da cuenta que después de las palabras: yo soy Jesús a quien tú persigues, lo único que Jesús le dice es: levántate, ve para la ciudad, que se te va a decir lo que debes hacer. Sencillo. En ningún momento dijo: Pablo, ¿tú crees que puedas ir a la ciudad a hacer lo que yo desearía que hicieras? No, hermano. Las palabras son estas: levántate y ve, que se te va a decir lo que tienes que hacer. Dios no necesita pedirle permiso a nadie para que esta persona haga lo que Él le está mandando a hacer. Es lo que está pasando con Pablo, con Saulo. Disculpen, es que tenemos en nuestra mente Pablo ya que está predicando, ¿verdad? Pero aún es Saulo el que está siendo transformado. Él es soberano por encima de la cabeza de cualquiera. Saulo, el mayor perseguidor de la iglesia en este momento, simplemente lo único que le queda por hacer es obedecer lo que el Señor le está diciendo que haga. Yo quiero que ustedes recuerden un momento cuando nuestras vidas estaban sin Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió en nuestras vidas? Yo quiero que usted recuerde el momento, o si no recuerda el momento, al menos el tiempo en su vida donde usted dejó de ser un no creyente y de pronto se convirtió en un creyente en el Señor Jesucristo. Yo no sé si recuerda datos específicos de esos momentos cada uno de ustedes, pero yo creo que
en un momento no creíamos y de pronto, por la gracia del Señor Jesucristo, creímos. Yo recuerdo en mi propia vida cómo yo ya me reunía con los jóvenes de la iglesia, compartíamos, veíamos películas, teníamos tiempo juntos, pero me burlaba de ellos. Y cuando hablaban de Jesucristo, yo les decía, no. Me burlaba de ellos porque decían creer en el Señor Jesucristo y para mí eso era una tontería. Sin embargo, en algún momento de mi vida, yo no sé cómo, pero la gracia del Señor cambió mi incredulidad a yo creer en el Señor Jesucristo. Y quizás aunque no es como Pablo, que nos haya sucedido algo espectacular, que el mismo Señor se le apareció en el camino, pero nosotros también éramos enemigos de Dios. ¿Sabe? Y nuestra única respuesta cuando el Señor nos llamó fue seguirlo. La única respuesta que nosotros teníamos para darle al Señor cuando Él en su gracia decidió simplemente llamarnos a Él fue seguirlo. Yo me atrevo a decir que al igual que Pablo, de una manera asombrosa en nuestra vida, cambió lo que queríamos. Y dejamos de ser enemigos de Dios para convertirnos entonces en predicadores del Evangelio del Señor. Bueno, nadie puede enfrentarse a Dios. Nadie. Si vamos un poco a la historia bíblica, recuerde por ejemplo a Faraón. Faraón dispuso su corazón a enfrentarse a Dios. ¿Cómo terminó? Bueno, recordemos Nabucodonosor. Terminó comiendo hierba. Porque precisamente dispusieron sus vidas a enfrentarse al Señor poderoso. No hay nadie que pueda enfrentarse a Dios. Incluso por toda la historia de la humanidad, hemos visto personas que se han puesto en contra directamente del Evangelio y nunca han podido ganar su batalla. Por ejemplo, no sé si recuerdan a los Beatles, por supuesto, yo creo que todos recordamos quizás a este grupo. En 1966, el London Evening Standard publicó una entrevista de John Lennon, el cantante de los Beatles, y él dijo en esta entrevista: el cristianismo se irá, va a encoger y desaparecer. No necesito documentarlo. Tengo razón y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. Esas fueron sus palabras, hermano. Increíble, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Qué pasó con los Beatles? ¿Qué pasó con el cristianismo? La iglesia, a pesar de la oposición, ha seguido creciendo y no podríamos dejar de decir nunca que va a seguir creciendo, porque nadie se puede oponer al Señor. Y porque en la voluntad de Dios está que su palabra continúe siendo predicada. Bueno, cuando el Señor nos llama, solo nos queda obedecer. Saulo era un verdugo de los cristianos y terminó siendo guiado por los demás para ir a Damasco. Siendo un verdugo de los cristianos con el ímpetu de ir a destruir a estas personas, terminó ciego y necesitando ayuda de los que iban con él para poder ser guiado a Damasco. No le quedó de otra que obedecer. Nosotros somos privilegiados, ¿sabes? Nosotros somos privilegiados porque al igual que Pablo, fuimos llamados por el Señor Jesucristo. Lo más probable es que otras personas perseguían a la iglesia, pero el Señor, en su sublime gracia, decidió llamar a Pablo para que éste fuera a predicar después a los gentiles. Asimismo, hoy al Señor le ha placido llamarte a ti, ¿sabes? Asimismo, hoy al Señor le ha placido llamar a cada uno de los que estamos aquí, que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué?
¿Qué demanda esto de nuestras vidas? No sé si se da cuenta cómo nosotros podríamos cantar entonces, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. ¿Sabe? Esa es la realidad. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser llamados por el Señor a ser parte de su pueblo. Y ya nos dijo qué debíamos hacer. Así como a Pablo, él le dijo después que estaremos viendo cuál iba a ser el propósito de él en su vida, a nosotros igualmente el Señor nos ha llamado a ser testigos en todo lugar, a predicar el Evangelio en todo lugar. Este es el llamado que Dios nos está dando ante el gran privilegio que tenemos de ser precisamente testigos del Dios Santo y poderoso que nos ha salvado. Ahora, ¿cómo nosotros estamos haciendo esto? Venimos los domingos y nos congregamos aquí los domingos. Sí, gloria a Dios por esto. Pero ¿cómo lo estamos haciendo, hermano? La idea es que el Señor nos está llamando a predicar el Evangelio. Y el Señor nos llama a predicar el Evangelio. Y no es solamente venir los domingos, no es solamente venir a la actividad de matrimonios, al tiempo de hombres, al tiempo de mujeres. El Señor nos llama a obtener activamente en nuestras vidas la predicación del Evangelio, no solamente en las 4 paredes del templo donde nos reunimos a adorar al Señor, sino en todo momento de nuestras vidas. En cuanto chance tengamos, en cuanto lugar estemos, hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio. Ya la orden del Señor está dada para nosotros. Prediquen el Evangelio. Yo no sé cómo el Señor me tuvo a mí digno para ser llamado por Él. Yo no sé, eso es algo asombroso. Porque cuando nosotros miramos nuestras vidas nos damos cuenta de que no merecíamos nada. Pero el Señor nos tiene como dignos delante de Él. Nos llama a predicar el Evangelio. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Glorifiquemos a Dios y alabémoslo precisamente porque tenemos el privilegio de ser llamados por Él y de poder anunciar el Evangelio grandioso que Él ha traído a nuestras vidas. Pero seguimos en la historia, hermano. Cuando seguimos, notamos entonces que a partir del verso 10 hay un cambio en que ya directamente no nos está hablando de Saulo, sino que la historia cambia un poco a ver quién es Ananías. Esa persona que entonces haría que Saulo fuera quitada la ceguera de Saulo. Y este segundo punto, hermano, yo quiero que usted lo pueda recordar de esta manera. Dios puede convertir a su mayor opositor en un instrumento para predicar su evangelio. ¿Qué pasa aquí? En una visión dice que Dios se le aparece a Ananías y le dijo que fuera y orara por Saulo. Y la respuesta de Ananías yo creo que es una respuesta que cualquiera de nosotros tendría. Porque él simplemente le responde, ¿cómo haré esto? Si él es el que está persiguiendo a los cristianos. Ya he escuchado de muchas personas que este Saulo está acabando con todos los que dicen creer en tu nombre. ¿Cómo yo voy a hacer esto? No. O sea, yo creo que en cierta manera nosotros tuviéramos también ese temor, porque es un temor genuino que él ha tenido. Esta persona está acabando con nosotros, ¿cómo me estás mandando a que vaya precisamente a verlo a él? ¿Sabe? Él le responde y le dice, porque instrumento escogido es este. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. La respuesta de Ananías, a pesar de su miedo, simplemente es una, obedecer. Fue a donde el Señor le había mandado en visión. Y nosotros pudiéramos tener esta misma reacción de Ananías. ¿De qué manera pudiéramos ilustrarlo hoy, hermano? ¿Qué tal si hoy viene a nuestra iglesia alguien parecido a Saulo? ¿Qué tal si de pronto por la puerta de la iglesia entra un babalao
que todos conocemos quizás. Pero ¿qué tal si este babalao lleva años haciendo guerra en contra precisamente de nuestra iglesia? ¿Qué tal si este babalao lleva siendo enemigos de Dios visible y que nosotros sabemos de que él se opone directamente al evangelio y que lo ha estado haciendo proactivamente? Hermano, un poco más. ¿Qué tal si esta persona vivía al lado de la iglesia y por años ha estado usando sus cosas para alejar a las personas de Cristo? Pero de pronto Dios en su soberana gracia decide llamarlo. ¿Qué tal si esta persona entra de pronto por la puerta? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción con él? Hermano, Dios en su soberanía y poder usa a quien quiera para llevar adelante el plan de redención. Dios usa personas con su solo propósito de que el evangelio no pare y no deje de ser predicado. Dios puede usar a cualquier persona. Yo no sé si usted si ha tenido el momento de pensar y decir, wow, quizás Saulo estaba persiguiendo la iglesia en aquel momento, pero cuántas personas están a nuestro alrededor que su vida está en pos de ser enemigos de Dios directamente, y cuántas veces nosotros como cristianos pensamos de que esas personas no pueden ser alcanzadas. Yo no sé si usted ha analizado su corazón, porque a mí me ha pasado. Yo he visto gente que son enemigos de Dios al punto de que mi corazón cree con todas sus fuerzas de que esa persona no puede ser alcanzada por la gracia de Dios. Pero Dios sí puede alcanzarlo. Necesitamos entender, hermanos, que nuestras vidas para Dios, nuestro servicio a Dios, no dependen de lo que éramos antes de Cristo. Miremos a Saulo. Él era el principal perseguidor de la iglesia antes de Cristo. Nosotros necesitamos creer precisamente esto. No depende de lo que las personas eran antes, que muchas veces nuestros corazones los juzgan por lo que eran. No. Cristo, cuando viene a una persona y lo llama, marca una diferencia única. Y su vida antes, nosotros lo leemos, lo predicamos, lo enseñamos. Antes de Cristo estábamos en Cristo, pero en Cristo somos una nueva criatura. Ya las cosas pasadas son, simplemente es así. Así mismo es, todas son hechas nuevas. Debemos estar dispuestos a servir a todas las personas en la iglesia, hermano. Ananías decide servir a Saulo, a pesar de que tenía temor de quién era, pero fue obediente a Dios. Nosotros, si entra un babalao o entra quien entre por esa puerta y entendemos que el Señor lo ha llamado con su evangelio, simplemente nosotros estamos llamados igualmente a servirle a esas personas. Esa es la idea. La idea es que nosotros debemos servir a la gente en Cristo, y porque han venido a Cristo, no por lo que eran antes, porque si no los rechazaríamos, o quizás nos rechazarían a nosotros. Porque quizás cuando miramos nuestra vida, entonces si pensáramos así, los hermanos debieran rechazarnos por nuestro pasado, pero nuestro presente es en Cristo. ¿Saben? No sé si recuerda la historia del principio. De cierta manera nos hace pensar precisamente en esta verdad. Porque muchas veces nosotros, por el hecho de no ser medidos por lo que éramos antes de Cristo, precisamente es que podemos pensar en esta historia del principio, como Facundo fue llamado por Dios a través de Cristian. Pero como Cristian fue visto por Facundo como la persona que le trajo el evangelio a su vida, y Cristian, a pesar de que había sencillamente matado a un pastor incluso en su vida anterior, Facundo logró entender que nada de eso es lo que contaba. Que su vida contaba a partir de que vino a los pies del Salvador. Bueno, así como Saulo, una vez que hayamos sido llamados a los pies de Cristo, dos cosas podemos hacer. Llamados a ser instrumentos en sus manos
llamados a padecer por Él. Cristo padeció por nosotros, sufrió y murió de una forma cruel en la cruz precisamente por nosotros, para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Él padeció en nuestro lugar y aunque a veces esto simplemente lo recordamos, hermanos, esta es la realidad. Cristo murió por nosotros y entendamos que es por esta muerte de Cristo en la cruz que nosotros hoy estamos capacitados para poder ser testigos y nos gozamos precisamente en padecer por su nombre. Padezcamos nosotros para que otros puedan conocer el Evangelio. La realidad es que esto es a lo que estamos llamados a hacer. Dice Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hermano, estas palabras las mencionó Saulo cuando le escribe a la iglesia de Colosenses. Y estas palabras nos demuestran el punto y el gran cambio que hubo en su vida a partir de que el Señor Jesucristo lo llamó. Él, después de perseguir, se convirtió en aquel que iba a predicar la verdad del Señor Jesucristo, a tal punto de que Él mismo iba a ser perseguido. Y a tal punto que, como leíamos, Él se gozaba en su sufrimiento precisamente para anunciar la palabra del Señor Jesucristo. Recibir la vida eterna es gratis, pero el poder llevarla a otros, hermanos, a veces cuesta. Saulo termina diciéndonos el texto de hoy, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado, estuvo varios días en Damasco junto a sus hermanos, pero veremos cómo continúa Hechos. Pablo dejó de ser el perseguidor de la iglesia y comenzó a ser el perseguido por predicar el Evangelio. Bueno, Dios puede usar aún a sus enemigos para que su palabra siga siendo predicada. Prediquemos el Evangelio y la asombrosa gracia que el Señor nos ha traído. Oramos. Padre, gracias porque, Padre, tu palabra nos llama precisamente, primeramente nos muestra, Señor, de que tu gracia y tu soberanía, Dios mío, reinan por encima de todas las cosas. Gracias. Gracias precisamente porque tú has tenido, Dios mío, en tu amor, Dios mío, de llamarnos a nosotros aún sin ser dignos de tu llamamiento, Señor. Pero aún en Cristo, Señor, a ti te ha placido llamar a cada uno de nosotros, Señor. Queremos responderte predicando este asombroso evangelio, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre, y que nuestro corazón se disponga precisamente a esto, a predicar el evangelio del Señor Jesucristo y a entender, Señor, de que nada ni nadie se podrá oponer a ti. Gloria a Cristo, Señor. A ti te adoramos, Padre.